Somos vasijas, Señor. Vasijas que esperan ser llenas por tu Espíritu. Que esperan ser llenas, Señor. Y como dice tu palabra es viva y es eficaz. En esta noche, Padre, al fluir el mensaje, a medida que el mensaje va avanzando, a medida que palabras van fluyendo de este lugar, que tú te manifiestes con sanidad, con liberación, con prodigios, con señales. Que en esta noche podamos ver la manifestación de tu gloria. Espíritu Santo, toma el primer lugar. Espíritu Santo, háblanos en esta noche. Toda la gloria es para ti. Santo, Santo, Santo eres, Señor. Santo Cuando estaba buscando de qué hablar, cuando estaba preguntándole al Padre, ¿qué quieres que tu iglesia escuche? ¿Qué necesita tu pueblo? Veía cómo la iglesia estaba llena de promesas, cómo la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, es invadida de promesas, de palabras, de semillas, cómo la gente se va de este lugar cargados con su mochila llena de promesas, llena de palabras. Pero cuando llegan a su casa, esas palabras se pierden. Cuando llegan a su casa, esas palabras se desvanecen. Entonces le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? Señor, mostrame qué querés que le diga a tu pueblo. ¿Cómo pueden salir de ese estado? ¿Qué está pasando que tu pueblo no puede levantar la cabeza? Yo me encontré en esa situación, no hace mucho yo me encontré en esa situación. Y yo le decía a mi esposa, le oré al Señor y le digo, ¿por qué a mí me cuesta tanto, Señor? Yo veía que me costaba el doble, el triple que otras personas. Y yo le decía a mi esposa, le tuve que decir al Señor, ¿por qué me cuesta el doble o el triple que otra persona? Si yo hago las cosas medianamente bien. Si tengo que hacer esto, lo hago. Si me dicen que tengo que hacer aquello, lo hago. ¿Por qué me cuesta tanto alcanzar lo que tengo que alcanzar? ¿Por qué me cuesta tanto subir de nivel? ¿Por qué me cuesta tanto? Entonces, vino una palabra, frustración. Vino una palabra que resonó, frustración. La frustración viene y ataca a mi pueblo. La frustración viene y ataca a mis hijos. Y no les dejan desarrollarse, no les dejan alcanzar lo que tienen que alcanzar. Bueno, Señor, vos me das la palabra, me diste pero ahora dame el sustento. Porque yo no puedo venir a hablar de frustración y no tener un sustento bíblico. Y el Señor me llevó a una historia. Antes de entrar en esa historia, si quieren ir buscando, no sé si ya están los textos ahí, pero si no, volvemos a la antigua. La Biblia o el celular, buscamos los textos. Entonces vamos siguiendo la lectura. En 2 Reyes 6, 24. Ahí vamos a empezar a leer. Pero antes les voy a leer lo que es la frustración. Porque yo antes de hablar de la frustración, dije, Señor, voy a ver qué es la frustración. ¿Qué es lo que el mundo dice que es la frustración? ¿Qué es lo que el diccionario dice que es lo que es la frustración? ¿Qué es lo que Google dice que es la frustración? Entonces, eso nos ayuda a entender contra qué estamos luchando. Conocer, porque muchas veces de acá se hablan palabras y nos vamos a casa y no entendemos lo que hablamos porque no conocemos el significado. Cuando nosotros vamos al significado, entonces ahí nuestra mente se abre y vemos todos los aspectos que puede llegar a tener esta palabra. Frustración. La primera definición que encontré, nombre femenino. Acción y efecto de frustrar. Similar, un sinónimo, fracaso, malogro, hundimiento, revés. 2, otra definición, sentimiento de insatisfacción o fracaso. Similar o un sinónimo, una decepción o una desilusión. Estas son manifestaciones de la frustración. Cómo la frustración viene a atacarnos. Cómo este estado anímico viene a atacarnos, trayendo desilusión, trayendo insatisfacción en lo que estamos haciendo. Hundimiento, revés. Pensamos que está bien, pero sale todo lo contrario. Nos da vuelta, nos cambia el panorama.
Lo que nosotros pensamos que estamos por alcanzar es lindo. Te veo en victoria, vas a tener tu casa. Sí, Señor, pero no tengo trabajo. Sí, Señor, pero no alcanzo a fin de mes. Ese es el revés que te da la frustración. Te muestra la realidad y te dice, vos ya estás viviendo esto. Entonces uno se mira y dice, con lo que tengo no lo alcanzo. Pero a mí me dijeron, a mí me profetizaron, es palabra segura porque es palabra de Dios. Sí, pero la realidad te está hablando. Estoy enfermo. La realidad te está hablando. Mi matrimonio es un desastre. La palabra te está hablando. Mis hijos no se congregan. La realidad te está hablando. Pero vos decís, yo tengo una palabra, mi casa va a salir adelante. Eso me profetizaron, mi casa va a salir adelante. Pero ¿qué pasa? La frustración te habla con la realidad. El enemigo te pone personas justas para bajonearte. Cuando vos pensás que salís de acá de la iglesia en victoria, con el pecho en alto, la cabeza en alto, y la primera persona que te cruzás afuera te dice, todo mal, el país todo mal, la situación económica todo mal. ¿Viste que tal persona murió? ¿Viste que tal conocido le pasó esto? Empieza la frustración a activarse. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que conocer cómo se mueve la frustración. Frustrar, porque hablamos, frustración viene del verbo frustrar. Frustrar, que significa privar a alguien de lo que esperaba. Eso busca la frustración. Privarte de lo que vos estás esperando, de lo que vos estás anhelando. Eso busca la frustración. Privarte de lo que Dios ya te dijo que vos habías ganado. La frustración busca privarte, busca alejarte, que no alcance lo que Dios ya te dijo que ya habías ganado. Sinónimos: desilusión, decepcionar, defraudar, desengañar, desencantar. Estás viviendo en un sueño. ¿Qué dice la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un sueño. Vos estás viendo a tus hijos congregarte, es un sueño. Te desencanta. No, eso no lo vas a lograr. Volvé a la realidad. Mira dónde están tus hijos ahora. Mira, vos vas a conseguir trabajo. En Argentina vas a conseguir trabajo. En Reconquista vas a conseguir trabajo. Mira, está difícil la mano. Desencantar. Te saca el velo, te dice, te quiere volver a la realidad que estamos viviendo, a lo que el mundo te está predicando. Nosotros salimos de acá llenos, con nuestra vasija llena de lo que Dios derramó, y te busca desencantar, te busca sacar todo lo que la fe depositó en vos, todo lo que vos soñás, todo lo que hay en tu corazón, todo lo que Dios depositó, te busca sacarte, desilusionarte. Dice, dejar sin efecto, malograr un intento, impedir, evitar o reprimir. ¿Qué busca el enemigo cuando te frustra o cuando trae frustración a tu vida? Impedir que lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida lo haga. Impedir que lo que vos querés lograr lo alcances. Impedir que donde Dios te dijo que ibas a llegar, llegues. Es un obstáculo que pone el enemigo. Es un estado anímico. Es una cárcel que el enemigo genera alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que nosotros no alcancemos lo que por fe ya vimos, lo que Dios ya nos mostró en sueños, lo que ya nos profetizaron. ¿Qué es la frustración? La frustración es una emoción negativa que surge cuando enfrentamos obstáculos o situaciones que nos impiden alcanzar nuestros objetivos o satisfacer nuestras necesidades. Es una sensación de decepción, impotencia y desilusión ante la incapacidad de lograr lo que deseamos. Yo me encontraba en esto. Yo me encontraba decepcionado, impotente, no sabía qué hacer, porque eso busca la frustración, busca que vos no sepas qué hacer. Te corta las manos, te corta los pies, o te ata de mano y te ata de pie, para que vos no sepas qué hacer. Te ciega para que vos no veas que hay salida. Te ciega para que vos no veas que hay una salida, que hay una puertita que Dios dejó abierta para que vos salgas. La frustración, ¿qué hace? Te busca cegar, te busca encerrar. La frustración es un estado de ánimo, una emoción con poder para encerrarnos, limitarnos y cegarnos. Es un estado anímico, es un estado en donde la frustración siempre va a venir a atacarnos. La frustración siempre va a venir a golpear la puerta. Desde el más ungido al menos ungido va a tener que luchar con esto.
Porque la frustración es la forma que el enemigo tiene para sacarnos del propósito de Dios. Porque si el enemigo te frustra, te cansa, te limita, todo lo que leímos, de seguro vas a bajar los brazos y te vas a conformar. De seguro vos no vas a seguir luchando por lo que Dios ya dijo que vos tenías que ganar y que vos tenías que alcanzar. Porque la frustración va a seguir golpeando. La frustración va a seguir viniendo. Entonces nosotros no tenemos que decir, Señor, la frustración que no me toque, porque la frustración va a venir. Es como el hombre que construyó la casa. No iba a evitar que la lluvia venga, pero cuando venga la lluvia esa casa se iba a mantener en pie. Lo mismo pasa acá, la frustración va a venir. Nosotros tenemos que ser sabios para identificarla, sabios para saber la salida, sabios para atacarla en el momento justo. Entonces cuando le decía, Señor, dame una palabra para poder explicar cómo la frustración actúa en nosotros, para poder desarrollar esta palabra, para poder desarrollar este mensaje. Y me llevó a 2 Reyes 6, una palabra conocida, o la mayoría la debe conocer. Eliseo y el sitio de Samaria. Dice, vamos a leer del 24 al 33. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Tengo otra versión por acá que dice: como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor ayúdeme, le dijo. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino para la prensa para darte. Pero después el rey preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, acuérdense que había pasado mucho tiempo y la ciudad no tenía recursos. Por eso dice que se vendía el estiércol de paloma a un precio elevado y la cabeza del asno. O sea, estaban comiendo ya basura, estaban comiendo desperdicio, porque estaban pasando mucho hambre, no entraban recursos. Después vamos a ver lo que significa sitiar, pero no entraban recursos a esa ciudad. Y miren lo que aconteció. Yo cuando lo leí me puso piel de gallina. Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo era el profeta, era el hombre de Dios del momento, el que traía la palabra de Dios. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, ciérranle la puerta y déjelo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? La frustración actúa como los sirios actuaron en contra de Israel. ¿Qué hace la frustración? Te sitia. Y vamos a ver qué es sitiar.
Sitiar significa cercar o rodear un lugar para impedir que sus habitantes salgan o reciban ayuda externa. Se refiere a la estrategia militar de rodear una ciudad con tropas para cerrarle todas las salidas. El objetivo es cortar suministros de alimento, agua y forzando a los defensores a rendirse. Cuando los sirios sitiaron Israel, no dejaban que entre alimentos de Israel, no dejaban que entre comida, no dejaban que entre agua. Entonces la gente tenía que subsistir con lo que quedaba dentro de la ciudad. Pero uno sabe que si no va al supermercado, nos pasó en pandemia, saben que las provisiones no son ilimitadas. Entonces empieza a escasear. Y ahí es donde empieza a haber problemas. Ahí es donde empieza la desesperación. Ahí está todo bien los primeros 2 días. Pero cuando ya te falta qué cocinar, ya cuando te falta qué beber, ya cuando tenés que pensar en tu familia que tiene hijos, ahí entra la desesperación. Ahí uno empieza a caer en cuenta de lo que hizo. Pero acá vemos que el rey andaba paseando por la ciudad, andaba recorriendo la ciudad. El rey sabía la situación, pero el rey todavía no había tenido ese impacto, no había tenido esa caída, como quien dice, le cae la ficha, le cae la moneda. No había entrado en sí el rey todavía de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque él era el rey. Obvio que al rey no le faltaba la comida, obvio que al rey no le faltaba el alimento. El rey era el último en quedarse sin comida, era el último en quedarse sin alimento. Lo mismo que pasó en la pandemia. Los que estaban arriba, los que tenían plata, eran los últimos en que se quedaban sin recursos. Pero ¿quién eran los más lastimados? Aquellos que no tenían un trabajo estable, aquellos que vivían el día a día. Esos eran los que verdaderamente empezaron a paliarla desde el día 1. Pero aquellos que teníamos un trabajo estable, por ahí subsistíamos un poco más. Aquellos que no dependíamos de nuestro trabajo diario, teníamos una entrada más. Pero acá, en este sitio, en esta ciudad, le cortaron suministro, le cortaron agua. Y así actúa la frustración. La frustración empieza a envolverte, la frustración llega y empieza a tomar tu vida. Y empieza a entrar te empieza a dar vuelta, empieza a decirte con palabritas sutiles, bueno, mañana te va a ir mejor, bueno, no importa lo que pasa, mañana te va a ir mejor, vamos para adelante. No ores, estás bien, no busques a Dios, todavía vos podés solo con tus fuerzas. No, espera, ¿para qué vas a ir a la iglesia si no tenés ni plata ni para comer? Esa plata que vas a ir a gastar en la iglesia, en el viaje o en lo que sea, quédate, ahorras energía, ahorras ropa, porque no vas a tener que lavar ropa, no vas a tener que gastar en nafta, no vas a gastar tus zapatillas. Quédate en casa porque este es un momentito, la crisis va a pasar. Total, mandale un mensajito al apóstol, el apóstol va a entender la situación que vos estás pasando. El apóstol va a entender que vos no pudiste venir porque está lloviendo, porque no tenés que trabajar doble tiempo porque no te alcanza la plata. El apóstol va a entender y nos justificamos y así empieza la frustración a entrar en nosotros. No nos damos cuenta, pero cada justificación es una barrera que estamos levantando. Es una barrera, es una pared de nuestra cárcel. Cada vez se empieza a poner peor, porque cada vez decimos, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Porque cuando ya pasa un mes que no te congregaste, decís, y bueno, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Si lo mismo yo busco a Dios acá, yo busco a Dios en mi casa, yo acá oro, yo acá busco, yo acá leo. ¿Y qué pasa después? El suministro empieza a agotarse y ya no estás orando, pero vos decís que orás en tu casa, ya no estás leyendo la palabra y los suministros empiezan a agotarse. El pan de vida se empieza a acabar, el agua de vida se empieza a agotar. Y decimos, no, pero yo acá me alimento porque yo tengo la Biblia. Sí, pero la Biblia cerrada sola no va a hacer nada. Entonces vamos dilatando, vamos haciendo que cada vez vamos tomando más tiempo y cada vez nos vamos alejando más de Dios. Y no nos damos cuenta de nuestro estado, porque uno no se da cuenta del estado que tiene. Como quien dice, uno el mal aliento no lo nota uno, no lo va a notar el otro. Cuando vos no te bañas por 3 días, vos capaz que no lo notás, pero lo va a notar tu pareja o tus hijos. Te van a decir, papá, anda a bañarte, mirá el olor a pata que tenés. Lo mismo pasa acá. Cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, nosotros no lo vamos a ir notando que nos estamos enfriando.
Nuestra familia no va a notar que nos estamos enfriando, pero va a haber pequeñas luces que van a decir, pequeñas alarmas dentro nuestro. Che, tenés que congregarte, tenés que buscar a Dios, tenés que acercarte a Dios. Y muchas veces culpamos, como hizo acá el rey. Vamos a matar a Eliseo, porque culpa de Eliseo nos pasa esto, porque Eliseo no está orando, porque Eliseo no está intercediendo, porque Eliseo no está buscando a Dios, no está pasando esto. Y vamos a buscar la cabeza del apóstol, vamos a buscar la cabeza de ese ministro que oró por mí y me dijo, vas a conseguir un trabajo y vas a empezar a multiplicarte y vas a tener una empresa, y voy a buscar ese ministro que me dio esa palabra y le voy a cortar la cabeza, porque mira, estoy peor de lo que cuando él me profetizó, estoy peor de cuando él soltó la palabra. Voy a buscarlo al apóstol y le voy a cortar la cabeza, porque él me dijo que yo y mi casa íbamos a servir, y mira dónde estamos, no nos podemos ni ver, no nos podemos ni aguantar. ¿Y qué pasó? Hacía 2 meses que no te estás congregando y la culpa es de aquel que te dio la palabra, la culpa es del ministro, la culpa es del adorador, del salmista. ¿De quién es la culpa? Muchas veces culpamos, porque nos han dicho, con mi esposa nos han dicho, que culpa nuestra, la gente se está enfriando. Digo, ¿cómo que culpa nuestra? Culpa nuestra, dice, porque ustedes no vienen, la gente se enfría, porque ustedes no vienen a traer una palabra, la gente se enfría. Culpa mía, porque vos no estás teniendo esa alimentación, porque la frustración te está ganando, porque la frustración ya te sitió y te cortó el pan y te cortó el agua, y vos no podés sacar, vos no podés buscar, de vos no pueden hacer. ¿Por qué? Porque la frustración ya los llevó al estado en donde de ellos no pueden sacar agua viva, de ellos no pueden comer el pan porque no tienen, porque se enfriaron, porque ya no tienen de dónde sacar, ya no tienen el aceite en su lámpara como veíamos la otra vez. No tienen ese aceite dentro de ellos. ¿Por qué? Porque se alejaron, se fueron alejando, se fueron enfriando. Eso busca la frustración, enfriarte, te busca encerrarte, te busca alejarte de lo que Dios tiene para vos. Pero como les dije hoy, aquel que es sabio y escucha la palabra va a recibir esa libertad. Porque una enfermedad no te tiene que limitar. Porque un problema, una prueba no te tiene que limitar. Porque el problema y la dificultad que estés pasando en tu casa, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, no te tiene que limitar. Por eso les decía, a medida que la palabra de Dios es viva y eficaz, a medida que la palabra está siendo soltada, ustedes tienen que arrebatar eso, tienen que arrebatar la sanidad, tienen que arrebatar la liberación, tienen que arrebatar, porque su casa no tiene que seguir frustrada, su casa no tiene que seguir impedida, no tiene que seguir cegada, no tiene que seguir con ese obstáculo, no tiene que seguir encadenada. Su casa tiene que hoy salir a flote. Vamos a ver lo que pasó. Dice la palabra, 2 Corintios, Juan 10:10. Este es un versículo conocido, pero siempre lo uso porque es un versículo que explica claramente lo que hace el enemigo en nuestras vidas. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo usa la frustración para traer destrucción a tu casa, primeramente. El primer aspecto que vas a ver en tu casa es destrucción. Vas a ver que las cosas se empiezan a romper. Vas a ver que la ropa se empieza a romper. Que lo que antes vos tenías bien empieza a fallar. Vas a ver que el aire se te rompe. A los 2 días se te rompe el lavarropa. A los 3 días se te rompe la moto. A los 4 días se te rompe el auto. Y decís, pará, ¿qué pasó acá? Si venía bien, pero la frustración está activa. Y la frustración está empezando a destruir las cosas. El enemigo está empezando a destruirte. ¿Por qué? Porque está buscando sitiarte. Está buscando quitarte recursos. Está buscando que vos entres en una desesperación. Está buscando atacarte. Entonces vas a empezar a ver que en tu trabajo ya las cosas cambiaron. De pasar de ser el preferido, pasaste a ser el no querido. Vas a notar que en tu trabajo empiezan las asperezas, empiezan a sobrecargarte, el jefe empieza a ponerse en tu contra y vas a decir, ¿qué pasa? Hoy me levanté, oré todo, pero llegué al trabajo y está todo dado vuelta. Ayer yo vine, estaba todo bien. Hoy entro y está todo dado vuelta. ¿Qué está pasando?
la frustración empezó a activarse en tu vida. Entonces son señales que tenemos que estar alertas. Porque cuando decís, sí, y hoy la verdad, vendo pan, pero hoy no vendí ni uno. Y ayer vendí todo, y anteayer vendí todo. ¿Pero qué está pasando? Produje y no pude vender nada. Hoy no entró nadie en mi negocio. Hoy fue un día de esos días secos que hoy no se movió nada. No vendí nada. ¿Qué está pasando? Empieza la frustración empieza a activarse. Y el enemigo te está queriendo sitiar, te está cortando los recursos. ¿Qué hace después? Te roba, te hurta. Una vez que ya destruyó tu vida, una vez que ya te destruyó, ya te quitó la plata, ya te quitó los recursos donde vos decías, todavía me quedan unos ahorritos abajo del colchón, pero cuando esos ahorritos abajo del colchón desaparecieron, ahí es donde viene el enemigo a robarte. Porque ¿qué querían hacer los sirios? Querían tomar la ciudad. Una vez que la toman, una vez que ganan la batalla, porque ¿qué hace? ¿Qué hace la primera etapa? Te debilita. ¿Qué hace la primera etapa? Busca debilitarte. ¿Qué hacían los ejércitos? Al sitiar la ciudad, quitarle la comida, quitarle la bebida. Entonces la gente, los guerreros, aquellos que podían hacerle frente al ejército que entraba, estaba débil. No podían agarrar una espada, no podían hacerle frente. Entonces venía el ejército y los tomaba. ¿Qué era lo segundo que hacían? Saqueaban todo, se llevaban las riquezas, lo que haya quedado de alimento, se llevaban todo, saqueaban las casas, se llevaban esclavos, se llevaban a las personas. Lo segundo que viene a hacer el enemigo te viene a robar. Lo segundo que viene a hacer la frustración, cuando se empieza a activar, es robarte. Y decís, estoy gastando plata en esto, estoy gastando plata, me salió 500.000 esto, me salió 700.000 esto, y ya no sabes dónde saca plata, ya no sabes dónde saca plata. Y decís, Señor, ya no tengo más, ya no tengo más. Estás débil, ya no tenés bienes, no tenés recursos. Tenés que empezar a vender cosas para poder salir de esa situación. Entonces voy a decir, Señor, ya no doy más. Señor, mostrame esa salida. Pero muchas veces no buscamos a Dios. Muchas veces seguimos en ese estado y el enemigo termina matándonos. Espiritualmente y muchas veces físicamente. Hay gente que no se levantó de una situación. Hay gente que tenía palabras de que iba a ser un gran evangelista, de que iba a ser un gran pastor, un gran profeta, un gran apóstol. Pero la frustración lo atacó tan fuerte que se terminaron suicidando, se terminaron matando. O le agarró una enfermedad, un cáncer, o una enfermedad se le despertó y lo terminó matando. Porque no supo encontrar la salida, no supo volver al Padre. ¿Qué pasó acá? El rey logró entender, pero como les decía, recapacitó tarde, porque ya una familia había entregado a su hijo para que lo comiera. Habían llegado al nivel de matar a un niño para comerlo. Pedro 5, 7 al 9, debe ser primera Pedro 5, 7 al 9. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y el 8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nuestro apóstol predicaba esto el domingo. El enemigo anda como un león, anda buscando, anda arrinconándonos, anda alrededor nuestro, intimidándonos. Sabemos que si nos movemos, si hacemos un paso al contrario, si hacemos un paso en falso, va a venir sobre nosotros. Y así estaba el pueblo, y así actúa la frustración. Actúa como ese león, te empieza a envolver, te empieza a cegar, te empieza a ver que no hay salida. Miras para atrás y ves una pared, miras al costado, ves una pared, miras adelante, ves una pared, miras al otro costado, otra pared. Y llegas a un estado de decir, Señor, no aguanto más, no encuentro una salida, no encuentro por dónde puedo salir, por dónde puedo levantar cabeza. Yo sé que muchos han pasado por esto, o muchos están pasando por esto.
Porque la frustración ataca en todo momento. La frustración viene en todo tiempo. No mira edad, no mira la billetera, no mira el estatus social, no mira si sos preparado, si no sos preparado. No, porque a él sí, a él no. No mira si oraste mucho, oraste poco, si sos apóstol, si recién estás entrando a la iglesia. La frustración ataca en todo momento. La frustración va a venir en todo momento. Cuando Dios te diga y te dé una palabra y vos la creas, la frustración ya va a empezar a actuar. El enemigo ya va a mandar, porque dice que hay palabras que caen en tierra y hay palabras que caen al lado del camino. Y esas palabras que caen al lado del camino, el enemigo viene y las come. Viene como pájaro y las come. Dice que son los demonios que se mueven para robarte tu palabra. Cuando nosotros no estamos posicionados en la roca, el enemigo va a venir. Cuando nosotros no estamos parados en la roca, el enemigo va a venir y va a hacer estragos en nuestra vida. Cuando la semilla no cae en la tierra fértil, le damos legalidad al enemigo para que tome esa palabra. Y esa palabra que cayó al lado de la roca puede que nazca y puede que no nazca. Esa semilla puede que dé fruto. Y si da fruto es porque Dios tuvo misericordia y dejó que esa palabra diera fruto. Y permitió que esa palabra no se la robe el enemigo. Porque si esa palabra llegó a dar fruto por nuestra inmadurez, por nuestra testarudez en no querer preparar la tierra y no tomar la palabra, si esa palabra llega a dar fruto, es pura y exclusivamente gracia de Dios y misericordia de Dios, porque hay algo más que quiere hacer Dios con tu vida. Pero hay palabras que nosotros tenemos que lucharlas. Hay lugares a donde nosotros tenemos que llegar solos. El apóstol puede darnos una palabra, un ministro puede orar por nosotros, podemos interceder por la vida de una persona, pero hay lugares, porque la carrera es individual, hay lugares donde nosotros tenemos que llegar por nuestra propia cuenta. Yo te puedo dar un vaso de agua, te puedo dar un pedazo de pan, pero eso nomás te va a ayudar a que vos te alimentes y que vos recobres fuerza. Pero la carrera la tenés que seguir corriendo vos. La carrera es individual. Pablo dice que quiere correr la buena carrera y que la corramos como aquellos que van a ganar. No importa si vas a llegar o no a la meta, no importa si vas a alcanzar el premio, porque dice el apóstol que no estamos corriendo tras un premio natural, estamos corriendo tras un premio celestial, la aprobación del Padre, diciendo: este hijo corrió la carrera con todo lo que tenía. Tal vez en la tierra no ganó, pero acá en el cielo tiene su corona, acá en el cielo tiene guardada su premio. Así que corramos esa carrera. Primero decía en el 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué hizo este rey? Terminó yendo a ver al profeta, terminó acercándose a aquel a quien culpaba, buscando una palabra, diciéndole: todo esto es culpa tuya, porque Dios nos abandonó, porque Dios no nos escuchó, porque nosotros estamos esperando que Dios haga algo y Dios no hizo nada todavía. Mira hasta el punto que llegamos y todavía Dios no se movió. Pero el profeta sabía, porque Dios le reveló, Dios le mostró que estaban por venir por su cabeza. Dijo: no, cerrá la puerta, cierren la puerta y no dejen pasar a nadie, porque van a venir a buscar mi cabeza. Pero no se hagan drama, porque el que viene a buscar mi cabeza, el que viene enojado, malentonado, el que mandó y dio la orden, está viniendo atrás, pero está viniendo arrepentido. Porque muchas veces llega gente a la iglesia y te dice: por tu culpa, por culpa tuya, porque esto, porque aquello, culpando a la autoridad, al pastor, al apóstol, culpando al líder, culpando al ministro, culpando al que tiene al frente, porque sinceramente no sabe cómo salir de esa situación y es mejor buscar un culpable que buscar a Dios directamente. Y como está tan lejos de Dios, piensa que Dios no lo va a escuchar. Entonces viene a buscar en su manera ayuda. Entonces el profeta dijo: bueno, cierren la puerta, vamos a dejar que todo el enojo y la ira del otro lado y vamos a ver lo que Dios dice. Y ahí le suelta la palabra y le dice, del 7, voy a leerlo salteado para no leer toda la historia. Dijo entonces Eliseo: oíd la palabra de Jehová. Así dijo el Señor: mañana a estas horas
valdrá el sea de flor de harina un cilicio y 2 seas de cebada un cilicio a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos, en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Fue el rey a buscar palabra de parte de Dios, a buscar esa salida que estaba necesitando. Entonces Eliseo le da la profecía de parte de Dios y le dijo: mañana a esta hora el sea de harina o la cebada de harina va a valer re barato, como que dice la azúcar que hoy está 5.000 pesos, mañana el azúcar va a estar 50 pesos, una diferencia abismal. La carne que estaba a 10.000 pesos o 20.000 pesos el kilo de carne, mañana va a estar 2.000 pesos. Y así empezó a decir que de un día para el otro iba a haber una respuesta de Dios, pero una respuesta que era algo absurdo, algo loco, algo que, era imposible de que eso pasara. Estaban viviendo la crisis más extrema dentro de la ciudad. Estaban vendiendo, ¿se acuerdan que leímos al principio? Vendían la cabeza del asno y vendían el estiércol de la paloma, y a precios irrisorios, precios extravagantes, precios que eran impagables. Pero ¿qué pasó acá? De un día para el otro dice que va a haber un cambio total en la economía, y lo que valía muy caro ahora iba a valer recontra barato. Lo que antes no te alcanzaba a comprar, hoy vas a poder comprarlo. Y le dice uno de los príncipes que estaba con el rey, uno de los principales que había ido con el rey: nada, eso es imposible. Como todos nosotros acá capaz estamos pensando, eso es imposible. ¿Cómo de un día para el otro va a ser esto posible? ¿Cómo de un día para el otro las cosas, la comida que antes era incomprable, ahora la vamos a poder comprar y nos va a sobrar y vamos a poder llenar nuestra heladera? No, eso es algo más conociendo dónde estamos. Si en la época de la pandemia le decía el papel higiénico mañana va a salir 10 pesos y le estamos pagando como 20.000 pesos, y ustedes me van a decir: ¿estás loco? ¿En dónde? Decime que voy a comprar. Este príncipe dijo lo mismo. Estaba todavía en ese estado de frustración y estaba todavía con esa mente cegada. Dice: esto es algo imposible. Sí, humanamente es imposible, pero nosotros tenemos un Dios que para Dios todo es posible. Tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Tenemos un Dios que cambia nuestra vida de la noche a la mañana. Tenemos un Dios que cambia nuestra situación de la noche a la mañana. Tenemos un Dios que dice: tu negocio hoy no vendió nada, pero mañana va a vender 3 veces más. Tenemos un Dios que dice: hoy está batallando con esta enfermedad, mañana vas a ser sano. Tenemos un Dios que dice: estuviste batallando con el alcohol, con la droga, pero mañana no vas a batallar más con ese vicio. Tenemos un Dios que dice: hoy estás sin trabajo, mañana yo te voy a proveer el mejor trabajo. Tenemos un Dios que está en todo. Tenemos un Dios que pelea por sus hijos. Tenemos el león de la tribu de Judá. Si viene un león a sitiarnos, tenemos un león más fuerte que con su rugido lo echa. Con su rugido lo mantiene a raya. El león de la tribu de Judá va a venir a pelear por nosotros. Él va a ser el que va a venir a dar la batalla que nosotros necesitamos. Y así hizo Dios. Dice que usó 4 leprosos. 4 leprosos. En esa época el leproso era, creo que algo de lo peor que existía en ese tiempo.
ser leproso significaba que para tu familia vos ya estabas muerto. Significaba que vos no podías entrar a la ciudad. Significaba que tu familia ya no tenía más contacto con vos. Significaba que si vos tenías hijos, vos a tus hijos ya no lo veías más. Si tenías esposa, a tu esposa vos ya no la veías más. Significaba que vos tenías que vivir apartado. Significaba que vos tenías que vivir en una ciudad alejada o lejos de la ciudad donde vivía la gente. Porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. La lepra era una enfermedad que te podría la célula, te moría la célula y se caían los pedazos de carne. Y esa enfermedad era muy contagiosa. Hoy en día, gracias a Dios, hay cura. Pero en ese tiempo no había cura. En ese tiempo no había forma de tratar esa enfermedad. Era una enfermedad donde el que portaba esa enfermedad ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Una enfermedad dolorosa, porque se le iban cayendo los pedazos de carne. Los animales o los gusanos o los insectos comían a la gente, porque era célula muerta. Por ejemplo, se le moría toda la mano y no tenían tacto en la mano. Entonces no sentía cuando los animales venían y le comían la mano, los insectos, se les infectaba, se les podría. Hoy en día es difícil, con todo lo que tenemos y los avances tecnológicos que tenemos, lidiar con una cicatriz para que no se ponga mal. Imagínense en esa época que no había inyecciones, no había nada para tratar, no había todo lo que se usa para tratar esa enfermedad. Esta gente ya estaba muerta. ¿Y qué dijo? Nosotros a la ciudad no nos van a dejar entrar. Si entramos a la ciudad, no hay comida. O sea, por más que entremos, de hambre nos vamos a morir lo mismo. Estamos enfermos, o sea, en algún momento nos vamos a morir. Y vamos a pedirle misericordia a los sirios a ver si de ahí podemos rescatar, aunque sea algo, que nos den algo de comer. Y esta gente, del lugar menos impensado, Dios trajo una respuesta. Porque esta gente se fue al campamento de los sirios. Si nosotros seguimos leyendo, dice que no encontraron a nadie. Entraron al campamento y estaban todas las carpas armadas, estaban todas las cosas de los sirios, estaban las carpas llenas de la vestidura, de la vestimenta de los sirios, de las armas de los sirios, de la comida de los sirios, de todo lo que habían traído los sirios. Imagínense, llegaron a una ciudad, a un barrio, que no haya nadie y que estén todas las casas con todos los electrodomésticos puestos, la luz conectada, abran la heladera, esté llena de comida, tenga agua caliente, agua fría. Así les pasó a estos leprosos. Llegaron a la ciudad, tenían todo, porque los sirios se fueron rápido, se fueron huyendo, porque entró un rumor de que había un ejército, de que los israelitas habían hecho pacto, habían contratado, habían hecho alianza con dos ejércitos, los egipcios y otro ejército más. Y dijeron, si llegan a venir estos dos ejércitos en contra de nosotros, nos van a destruir. Huyamos ya de acá. Pero fue un rumor creado por el Señor, creado por Dios, para que estos sirios huyan del campamento. Entonces ahí vemos que los leprosos estos llegan a ese lugar, no encuentran a nadie. Entonces ¿qué hacen? Empiezan a comer, empiezan a tomar, bueno, listo, ¿qué hacemos ahora? Y vamos a comer allá. Dice que si comieron hasta más no poder. Dice que entraron a una carpa, sacaron todo lo que tenían, las joyas, las vestimentas, todo. Entraron a otra carpa, sacaron todo. Pero era tantas las cosas que había ahí, en ese campamento. Era tanto lo que tenían los soldados, estos sirios. Hacían tiempo que venían sitiando la ciudad de Israel. Y era un ejército grande, era un ejército que tenía mucho tiempo, entonces tenía proyectado estar mucho tiempo. Entonces tenían mucha comida, tenían muchas cosas dentro de las carpas. Llegó un punto en donde se miraron estos 4 leprosos y dijeron, todo esto para nosotros es mucho. Vamos a darle aviso al rey para que venga y para que también los que están adentro de la ciudad muriéndose de hambre puedan disfrutar de esto. Así que se fueron los leprosos, llegaron a la ciudad. El rey primero no les cree, envía una comitiva, separa los pocos caballos que le quedaban, separan 2 o 3 caballos que les quedaban y los mandan a que vayan a hacer una inteligencia ahí a la carpa enemiga, que vayan a ver si lo que hacían estos de leprosos era cierto.
Porque decía el rey, no, esto va a ser una emboscada de los sirios para que nosotros salgamos y ahí nos agarren. Entonces mandó primero un par de personas con 4 caballos, con unos carros, y le dijeron, bueno, vayan y vean, si es verdad, traigan cosas para poder comprobarlo. Y efectivamente, vemos que dice el versículo 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un cilicio y el sea de una flor de harina será vendido por un ciclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Aquel que dudó, que no tuvo fe, murió. Pero aquellos que creyeron, vieron las ventanas de los cielos abrirse. Hoy vos tenés una opción, vos creer en que Dios va a abrir la ventana sobre tu vida y va a traer esa respuesta que estás necesitando, o podés ser como este príncipe y morir. Acuérdense, el leproso dijo, tenemos 3 opciones, o morimos acá, morimos por causa de la enfermedad, o morimos por los sirios. ¿Qué tenemos para perder? La frustración te hace llegar a un estado en donde vos decís, ¿y ahora qué tengo para perder? Y ahí es donde vos levantás la cabeza, ahí es donde vos decís, Señor, acá estoy. Ahí es donde tu corazón verdaderamente dice, Señor, te necesito. De un corazón quebrantado, de un corazón en la necesidad, es donde sale el mejor cántico, el mejor lamento. Lo que leímos al principio de la viuda, del aceite, salió de la peor situación de la viuda. La viuda había fallecido su esposo y tenía que pagar deudas. Y habían venido a pedirle a su hijo. Y que si no pagaba la deuda, su hijo va a ser esclavo de esa familia. Sumado a eso, no tenía para comer. Entonces el profeta le dice, ¿qué tenés en tu casa? Tengo aceite, tengo una tinaja con aceite. Entonces el profeta, de parte de Dios, le dio la respuesta. Oh, Dios te está trayendo palabra, está trayendo respuesta a tu vida. Así que te invito a que seas sabio y que creas que la respuesta viene a tu vida. Hebreos dice, es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que la gloria de Dios huele. La gloria de Dios está en nosotros, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios está activa, porque la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. Dice que Dios vino y habitó en nosotros. Dice que Dios puso en nosotros su espíritu. El Cristo mismo habita dentro nuestro. Pero la fe es lo que llama esa activación, es lo que llama a Dios. Si nosotros no tenemos fe, nosotros no tenemos convicción, ¿qué esperamos entonces? Si yo digo, Señor, yo creo, pero la frustración te está ganando, la frustración ya te asedió, la frustración ya te cortó los suministros, y bueno, así, Señor, te necesito. Señor, yo creo que mi situación va a cambiar. De nada sirve. De nada sirve que vengamos todos los domingos a congregarnos, si cuando estás en tu casa y estás siendo asediado, estás siendo sitiado por el enemigo, no activas esa fe. La fe llama a Dios. La fe es lo que mueve a Dios. La fe es el combustible, es la nafta que yo le pongo a mi auto para que ande. Sin fe, dice la palabra, no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada. Sin fe no podemos accionar el motor de Dios a nuestro favor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Perdón, se me están trabando las palabras, pero tenemos que tener fe. Dice en 2 Corintios 4, 7. Ya con esto vamos terminando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados porque salimos de acá y tenemos luchas. Una tribulación es una lucha, una tribulación es una prueba, una tribulación es un momento difícil.
Llegamos acá, dice la palabra que cada día viene con su afán. Cada día va a traer algo distinto. Cada día va a traer algo en donde vamos a ser probados. Cuando tomamos una decisión y nos paramos acá y decimos, Señor, yo te quiero servir, de verdad te quiero servir, prepárate, porque el enemigo ya preparó una tribulación, el enemigo ya preparó un asedio para tu vida, el enemigo ya preparó una forma de frustrarte. Cuando vos te paraste acá y dijiste, Señor, yo te creo, yo creo que vos vas a cambiar mi vida. Vos saliste de acá y el enemigo ya tiene 100, ya que está esos libros, 100 formas de cocinar, de hacer una pizza, 100 formas de cocinar el arroz. El enemigo ya tiene 100 formas de cómo frustrarte. Porque el enemigo ya está preparado, el enemigo ya conoce. Gente como nosotras decididas, ya miles. Iglesias llenas, estadios llenos de gente que en un avivamiento levantan la mano y dicen, Señor, yo te creo. Y ya estás en pacto, Señor, yo te pacto. Pacto que mi vida de hoy en adelante va a cambiar. Pacto que hoy no voy a ser igual. Pacto que a partir de hoy voy a vivir de gloria en gloria. Pacto que voy a servirte. Pacto. Y hacemos promesas delante de Dios. Y salimos de un estadio avivado, lleno de fuego. Pero el enemigo ya preparó la forma de cómo frustrarte. Ya preparó la forma de cómo bajonearte. El enemigo sabe dónde tocarte. El enemigo sabe dónde tocarme a mí. El enemigo sabe dónde meterme el dedo para que yo salte. El enemigo sabe dónde tengo lastimado, dónde tengo la herida. Entonces el enemigo no va a venir con un meteorito que caiga sobre tu casa y te rompa todo. Capaz que el enemigo te va a poner un jefe que te va a decir, sos un inútil, no servís para nada. Y capaz de romperte lo que vos hiciste en tu cara. Te va a poner a tu esposa con una palabrita fuera de lugar y que vos la vas a tomar de otra forma. No vamos a decir que se equivoca la esposa. Ella dijo una cosa y yo entendí otra y a mí me cayó mal, y ese fue el lugar donde el enemigo ya empezó a actuar para frustrarte. Y después llegamos a un estado en donde no podemos levantar cabeza y decimos, pero ¿cómo hice para llegar a este estado? Y fue por una pequeñez. A mí me pasó, esto es testimonio, no es nada espiritual, pero sirve para el ejemplo. Yo venía pisando mal y me dolía esta parte no sé si ven todo, me dolía ahí el pie ahí. Y yo pisaba y me dolía, pisaba y me dolía, pisaba y me dolía. Y yo le dejaba estar, decía, bueno, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir, capaz que me lastimé, qué sé yo. Y se va a ir, y se va a ir. 2 meses y me seguía doliendo. Me seguía doliendo y le digo a mi señora, fíjate porque me duele. Y parece que tengo como un puntito negro ahí. Y mientras ve así, parece que tiene una espina, me dice. Vamos a ver si la podemos sacar. Y entramos, entra ella a escarbar y yo ahí, dame algo para no gritar porque me estaba haciendo estrella. Y empezó a meter la aguja. No, me dice, está re profundo, dice. Capaz que la espina, no sé, ya empezamos ya viste, ya uno empieza a ser médico. Capaz que la espina ya formó y pasa y se hace como ya una dureza y ya tenés que ir al médico. Le digo, pero no, le digo, no, bueno, déjalo nomás. Ya me había dejado porque ya no doy más. Me había hecho un hueco así más o menos de tanto meter la aguja. Y le digo, déjalo ahí nomás. Y yo seguí con el dolor, seguía pisando y me dolía. Encima yo hago fuerza, el peso del cuerpo es en ese lugar. Entonces yo cada vez que pisaba lo sentía. Yo estaba caminando medio así y lo sentía. Y antes de las elecciones yo tenía que ir a viajar y me bañé, que yo me miro y tenía como una cascarita. Cuando la toco empieza a salir sangre. Le digo, estaba todo como, que había, después de todo lo que me había movido ella ahí, había quedado como sangre coagulada, así negra. Y yo rascándome sola salió toda la sangre. Le digo, vení que me está sangrando, le digo, entró de nuevo a escarbar. Le digo, ahí me duele, le digo. No, sí, ahí me duele, fíjate porque hay algo, le digo. Cuando entramos, me dice, espera, ve. Mira, allá se ve algo está brillando. Pero una lámina de vidrio metida ahí adentro. Pero, o sea, ese pedacito de vidrio me hacía sentir, no estaba en los libros, como me dolía todo, pero vos lo veías, era un vidrio, una esquirla de vidrio chiquitita.
eran 2 esquirlas, porque después le digo, no, espera que todavía me sigue doliendo, y siguió escarbando y sacamos la otra, pudimos sacar las 2. Pero, y después el otro día, se fue el dolor. Al otro día yo me fui, tenía que viajar todo, por el tema de las elecciones. Al otro día me levanté, 0 drama. Digo, la verdad ni me duele. Pero como esa pequeña esquirlita hacía que mi vida sea mi cuerpo ya no podía caminar, no podía, me acordaba así, ya me dolía. Como una pequeña cosa hace que nos moleste tanto el cuerpo. Lo mismo pasa con el enemigo. El enemigo sabe meter esa esquirla de vidrio en el lugar justo para molestarte, para que vos saltes y para que vos empieces a frustrarte. Llegas a tu casa y decís, Señor, sí, gloria a Dios, hoy fue una noche de victoria. 2 palabras con tu señora y ya discuten por algo y ya se fue la gloria, ya se fue la unción, ya se fue y no falta. ¿Y así vos venís de la iglesia? Sí, así. Pero bueno, uno entra en eso y ya el enemigo sabe cómo apagar esa llama que encendimos en la iglesia. Por eso dice, vamos a estar atribulados, vamos a estar perseguidos. Dice, vamos a estar atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es una promesa que Dios nos deja. Es una promesa que está en su palabra. Van a venir momentos malos en donde no vamos a ver la salida, pero no desesperemos. Vamos a parecer que estamos derribados, pero todavía podemos seguir dando batalla. No estamos destruidos. Dice, perseguidos. Vas a sentir persecuciones por todos lados. Vas a sentir que hasta el perro te va a llegar el perro de la esquina y ya también te ladra por las dudas. Vas a sentir que te están siguiendo, que te están persiguiendo. Pero ten fe que no te van a alcanzar, porque no te van a desamparar, porque el que te guarda no duerme. El que vela por nosotros no duerme. Nosotros vamos a dormir, vamos a descansar, pero el que está guardando no duerme. El apóstol nos hacía repetir el Salmo 91, nos hacía repetir otros salmos. Eran salmos de confianza, eran salmos que nos hacían poner la mirada en Dios, el que nos guarda. Porque si pensamos en nosotros, y como estamos leyendo acá, no podemos ir a ningún lado, porque ya estamos sitiados, porque ya el enemigo ya hizo esa barrera en nosotros. Estamos ahí contenidos, no podemos hacer nada. Yo le decía, Señor, en esa habitación, ¿por qué me cuesta tanto, Señor? Porque si yo quiero buscar, yo quiero alcanzar esto, ¿por qué me cuesta tanto? Y yo lloraba. Y no fue hace mucho, fue hace un mes y medio antes de ir al alineamiento con el apóstol y la profeta. Yo me sentía así, me sentía que no, Señor, si yo quiero ir a buscar, ¿por qué me pasa esto? Si yo quiero ir a hacer esto, ¿por qué se levanta esto en mi contra? Si yo le contara todo lo que hemos pasado con mi esposa y cómo hoy estamos acá parados, y les puedo decir que tenemos un Dios grande, les puedo decir que tenemos un Dios que no falla, tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que no nos desampara. Cuando yo vi las manos, cuando yo vi que no había lugar donde no miremos y había destrucción, había ruina, había escasez, porque venía ataque en la salud, venía ataques en la finanza, venía ataques en esto, en aquello, y yo sacaba el auto del mecánico y me choco un auto con la moto y decía, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Y después venía el ataque, el tema de mi papá de urgencia, y uno decía, después yo necesito plata para esto, y todo lo que uno armaba, venía el enemigo y se encargaba de romperlo. Todo lo que uno planeaba, venía el enemigo y te quitaba. Decías, ajá, así que vos te estás poniendo, listo, chao, esto. Así que vos tenés fe en esto, chao, esto. Y así empezó a pasar cosa tras cosa. Decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pero cuando entendimos el por qué, cuando vimos el propósito de Dios, cuando hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, al otro día se empezó a destapar todo. Al otro día empezaron a caer las respuestas. Cuando de un día para el otro, pues nosotros le contamos al apóstol, de un día para el otro, las cosas empezaron a activarse. Y el apóstol antes, sin que nosotros le contamos el testimonio, le contamos lo que tuvimos que ir a hacer, le contamos lo que pasamos y cómo Dios
Y antes que nosotros le contemos la respuesta de Dios, Él dijo, y no se preocupen, porque así como el enemigo robó, así como el enemigo vino a limitarlos, así no se sorprendan cuando el enemigo, cuando ahora empiecen a ver cómo Dios los bendice y cómo empiecen a tener cómo Dios le empieza a abrir las puertas en esos lugares donde ustedes estaban viendo esas trabas. Y le decimos, apóstol, antes que usted nos diga esto, le vamos a contar lo que sigue. Ese mismo día, al día siguiente, nosotros vimos la respuesta del seguro de la moto, la respuesta de lo que nosotros estamos orando. Vimos 3 o 4 respuestas que estaban trabadas. Dice, llamada de teléfono de acá, llamada de teléfono de allá, mensaje de acá. Ya pueden pasar a buscar esto, ya pueden ir a hacer esto, ya pueden hacer aquello. Todo lo que estuvo trabado, todo lo que estuvo trabado 1 mes o 2 meses, porque fueron 2 meses que estuvo trabado, en un día vino toda la respuesta. Así que yo le digo, es verdad lo que dice la palabra, es verdad lo que vivió Eliseo, y es verdad, y puede ser verdad para tu vida. Lo que la frustración está viniendo a robarte. Y ahora te invito a que te pongas de pie, porque es hora de que vos clames por esa respuesta. Es hora de que vos gimas por esa respuesta. Es hora de que vos actives tu fe. Porque así como nos sucedió a nosotros, así como le sucedió al pueblo de Israel, yo creo que va a venir esa respuesta sobre tu vida. Yo creo que va a venir esa respuesta sobre tu vida. No limites a Dios. No limites a Dios. Porque yo te estoy contando y te estoy testificando que tengo un Dios grande. Y ese Dios grande es el que hoy está hablando a través mío. Ese Dios grande es el que me trajo y me paró acá. Ese Dios grande que trajo respuestas a mi vida va a traer respuesta a la tuya. Porque así como de un día al otro este pueblo recibió respuesta, así yo creo que tú vas a recibir la respuesta. Tú vas a recibir la respuesta. Al principio Dios me mostraba una vasija con aceite. Esa vasija está activa porque las vasijas tienen que ser llenas. Esa vasija sigue brotando aceite. Esa vasija sigue brotando aceite. El Espíritu Santo sigue actuando en esta noche. Hasta que tu vasija no sea llena, hasta que tu problema, tu dificultad, hasta que vos no veas esa respuesta, hasta que vos no seas saciado con esa seguridad de esa respuesta, ese aceite no va a dejar de fluir. Ese aceite no va a dejar de fluir. Hay 2 opciones. Hay 2 opciones. Que vos no pongas la vasija para que el aceite sea lleno o que tu vasija sea llena. Si vos pones tu vasija, el aceite instantáneamente va a seguir la fe. La vasija hoy va a ser tu fe. Instantáneamente el aceite va a seguir esa fe. Pero si vos decís, yo puedo solo, si vos no crees en que Dios va a traer esa respuesta, tu vasija va a seguir vacía y vos te vas a ir de este lugar sin respuesta. Yo sé que hay muchos que vinieron buscando una respuesta. Yo sé que hay muchos que volvieron buscando una respuesta. Hay muchos que volvieron, hay muchos que vinieron, que no estaban viniendo y dijeron, voy a ir para ver qué Dios tiene para mí. Voy a ir para ver qué Dios quiere con mi vida. Hay muchos que vinieron en esta noche diciendo, esta es mi última oportunidad. Si voy y Dios no me habla, si voy y Dios no hace algo, yo no sé qué va a hacer de mi vida. Hay muchos que vinieron, como quien dice, con el último disparo, buscando una respuesta. Estamos leyendo, dice, por lo tanto no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios que está
viendo, que está mirando, que está viendo tu situación desde arriba. Está viendo tu situación desde arriba. Muchas veces tenemos que ver el panorama completo. Muchas veces tenemos que ver el mapa completo de lo que está pasando. Muchas veces tenemos que ponernos y mirarlo desde otra perspectiva. Dios mira tu vida no desde abajo. Dios mira tu vida no desde tu problema, no desde tu situación. Dios no mira desde tus ojos. Él está viendo desde arriba. Él está viendo desde su trono. Él está viendo desde los lugares celestiales. Él está viendo desde la eternidad y dice: el problema que hoy estás pasando es temporal. Porque acá decía, son tribulaciones temporales, son momentáneas. Son tribulaciones momentáneas, un momentito. Son tribulaciones que duran un momento. ¿Qué es una tribulación para la eternidad de Dios? ¿Qué es un momento para la eternidad de Dios? Pero hay un tiempo en donde el cronos, el tiempo natural, se tiene que alinear con el kairos de Dios, con el tiempo eterno, con el tiempo que es de Dios. Y hoy es ese kairos en donde viene la respuesta para tu vida. Padre, en esta hora, Señor, te presento un pueblo hambriento. En esta hora, Padre, hay una iglesia hambrienta. En esta hora, Padre, hay una iglesia que no se va a dejar vencer por la frustración. No se va a dejar ganar. No se va a dejar sitiar por el enemigo. Señor, así como dice tu palabra, te buscamos primeramente a ti. Buscamos, Señor, la respuesta que viene de ti. Señor, si la circunstancia en esta hora nos dice que no es posible, si la circunstancia nos dice que no es el momento, no es el tiempo de que va a cambiar, nosotros, Señor, nos alineamos a ti, Padre, nos alineamos a las verdades de la palabra, a lo que hoy escuchamos, Señor. Hay un precio, hay un tesoro preparado para aquellos que buscan, aquellos que activan su fe en esta noche. Hay un premio, hay un tesoro que tú tienes guardado para aquellos que hoy activan su fe. Hoy, Padre, presento a tu pueblo. Y aquellos, Señor, que tienen un corazón dispuesto, aquellos que tienen una vasija dispuesta, llénalo, Señor, de tu aceite. Llénalo, Señor, con tu respuesta. Y así como hiciste con mi vida, hazlo con ellos. Así como hiciste, Señor, en los tiempos de Eliseo, hazlo con ellos. Porque el mismo Dios que actuó con Eliseo, el mismo Dios que actuó sobre mi vida, es el mismo Dios que hoy va a actuar sobre la vida de tu pueblo, Padre. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. En esta hora, Padre, trae esa respuesta. Trae esa respuesta, Padre. En el nombre de Jesús. Trae esa respuesta, Padre. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tú